Te doy lo que tengo. Siempre nuestros ancianos, hermanos, aquellos pastores que han sido guiados por el Espíritu Santo, aquellos pastores que han sido, hermanos míos, llenos del Espíritu Santo, siempre nos han indicado esta palabrita: si estás mal, no pases al púlpito, porque contaminas al pueblo. ¿Sí o no? Y esa enseñanza en esa escuela muchos de ustedes se han formado. ¿Sí o no? No estaba mal, estaba bien, hermano. Porque antes había espiritualidad. Ahora no hay respeto al altar del Señor. No hay respeto, hermanos míos, las cosas de Dios. Cualquiera pasa, cualquiera dirige. ¿Eso está pasando hoy en día o no, hermanos míos? Gloria al Señor. Por eso, rapidito, los 25 minutos vamos a desarrollar este tema: te doy lo que tengo. Gloria al Señor. Sí, ahí acompáñame, hijo. Mira, hermanos, ñaupa tiempo en kai lugar, kai na cara. Así estaba diseñado la iglesia del Señor, desde antes, no es de ahora. Este lugar era atrio, este lugar santo, allá era lugar santísimo. ¿Cómo se llamaba este lugar, hermanos? Atrio. Este lugar, y hermanos, en este lugar había en la puerta, hermanos míos, un lavacro para lavarse los pies de los manos polvorientos que había en ese tiempo. En este lugar había, hermanos, el altar de incienso, gloria al Señor, el candelabro. Acá estaba el arca del pacto, gloria al Señor, y la presencia mismo del Señor. Había un velo, hermanos míos, que separaba. A este lugar nadie podía subir, solamente el sumo sacerdote. ¿Quién iba a subir, hermanos? El sumo sacerdote, santificado, purificado. Tenía que pedir una vez al año su expiación, o para que pueda perdonar, hermanos, al pueblo de Dios. Todo clase de gente venía aquí, pecadores, de todo. Y entonces, hermanos, el sumo sacerdote subía, hermanos míos, con un cordón, con una soga en nuestro idioma, amarrado, y con una campana arriba, para que pueda pedir perdón para el pueblo de Dios. Cuando subía, hermanos, a este lugar, el pueblo se regocijaba cuando la campanita sonaba y decía: este año será un año de victoria, este año será un año de bendición. ¿Por qué? Porque iba a ser perdonado el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Que chuapenisaike, caibanse, hermano, y con acá y pisteasco, sacerdoticona, caimañatas subisco, somos sacerdote, chuyanchasca, pachampipas, manas, piquipa, acachayampas, canancho, carga, limpio, impecable. No solamente su ropa, sino también espiritual. Tenía que estar limpio y puro, porque ahí estaba la presencia mismo del Señor. En el arca del pacto estaba, hermanos, el tazón de maná del cielo, hermanos míos, el vara de Aarón, hermanos, el tabla de los 10 mandamientos. Chaime, hermanos míos, caipe, hermano, y cuna, guañorotiñataxi, bruna cuna guajaico, hermanos, porque ese año no iba a haber perdón. Entonces, cuando moría, nadie se acercaba, porque tenían que jalar con la soga, porque la presencia del Señor a un pecador fulminaba, moría. No sé si se recuerdan lo que leyeron, hermanos, de David, el Pérez Usa, hermanos, cuando a David le manda el Señor trasladar la arca del pacto con el sumo sacerdote, pero sin embargo, hermanos, David llevó con bueyes, desobedeció a Dios. Y cuando tropezaron los bueyes, su amigo, que era compañero de David, Pérez Usa, agarró, hermanos, el arca, fulminado murió ahí. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Y ahora y eso qué pasó? El velo se rasgó, hermanos, cualquiera podemos tener acceso. Ahora ya no está en un lugar específico el Señor, sino en todo lugar. Estamos en tiempo de la gracia. Pero estito, hermanos, como esto tenemos como teología, el tiempo de la gracia, hacemos lo que queramos, hagamos lo que queramos. Entonces es por eso cualquier fornicario, pasa adelante. Cualquier adúltero, pasa adelante.
Cualquiera, hermano mío, dice que toque nomás, que practique nomás. Cualquier chismoso te dirige la alabanza, ofrenda, todo lo que quiera. Cualquier petillo está adelante. Cortado su cabellito, ahí están con sus chivitos, adelante. ¿No se dan cuenta, hermanos, cómo estamos la iglesia? Verdaderamente, iglesia, no es así, hermanos. Bíblicamente, eso no es así, sino ahora todo es permisible. Cualquiera, hermano, el pastor que cae adulterio es perdonado, sigue pastoreando. Tito y Timoteo dice, marido de una sola mujer debe ser, hermano. Si yo personalmente caigo a un adulterio, caballerito, nomás tengo que sentarme, ayudaré en la iglesia, pero menos para ser diácono ni pastor. Pero pastor, no sabe su problema. Su esposa estaba con cáncer al ovario. En la palabra no me dice eso, hermano. Simplemente hay un mandato que debemos cumplir y punto. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí no hay gloria a Dios, ¿no? ¿Sí, qué va a haber, pues? ¿Qué va a haber, gloria a Dios? Usted te esperaba, hermano, de despedida de algo maravilloso para llorar. Pero esta palabra me dijo que el Señor tengo que darte y punto. Es último día que tengo que despedirme de ustedes. Hermanos, es nuestro tema, te doy lo que tengo. Hermano mío, ¿qué quiero desarrollar con este tema de introducción? Yo quiero, hermano mío, acá mi hermano pasa, hijo, es padrino, por favor, con mucho respeto. A ver, agarra agüita y vaya abriendo. Alguien, hermanos, hijo, ven. Agarra esto. Ahí sí. Papito, no esté mirándome molesto, agarra esto. Al tu chama ojari. Tú también, hijo, con la izquierda, no importa. Porque no he escuchado muy bien tu testimonio, pero algunos por desobediente, pues, hermano. Somos tercos, pues. Ay, ese pastor es muy extremista. Ay, ese pastor no se la venta, me voy. Ay, chuta, jala, allá me voy. Claro, pues por eso muchas veces, hermano, recibimos la correa, el chicote del Señor. ¡Ah! ¡Ay! Mana chaqueoña, mana maqueoña, cotigaramón. Chaime, hermanos, casucuna, palabrata. Chaime, hermanos, cananche, recto en la palabra. Pibacta, mana tentación, gancho. Pibacta, mana carácter, ni engancho. Pero con la ayuda de Dios podemos vencer. Con Cristo somos más que vencedores. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Con los pastores hablábamos algo, hermano. Cada uno tenemos debilidad. Algunos varones tal vez tengan debilidad en mujeres. Algunos varones deben tener incarácter, algunos en otras cosas. Pero hermano, Dios puede todo eso dominar. Si estamos en ayuno, oración, Dios puede hacernos vencer. Pero pastor, yo soy irresistible, pastor, nadie se resiste. Y las cosas de Dios, hermano, por más que miles te seguiten, usted tiene que decir alto acá. Porque amas a Dios sobre todas las cosas. A tu mujer puedes hacer dormir, pero a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, no. Él te está mirando cada momento. Amén. ¿Cuántos queremos trabajar en el altar del Señor? Fácil, hijos. ¿Quieres trabajar? Fornicario, cásate. El que falta bautizarse, bautízate. El que falta corregirse, corrígete. ¿Quién te impide? ¿Quién te impide? Nadie. Arregla tu vida, santifícate, vuelva a las sendas antiguas y verás la gloria de Dios. Pero con angina chuy, cojina fornicariota. Ay, no me quiero casar, pastor. Fornicación, gustar paña, pastor. Mana Juan Yucay, pastor, jaulugarta. Sin vergüenza, yo no te daría el lugar. Porque estás sin fornicación y contaminarías al pueblo de Dios. Por eso esto es lo que vamos a aprender, hermano. Usted tiene que casarse, punto. Si no eres bautizado, hermano, si tienes ya uso de razón, yo no te doy lugar. La iglesia, el atrio, hermano, el atrio está para sentarse. El lugar santo, el lugar santísimo no está para practicar, está para poder llevar al pueblo de Dios como un canal de bendición a la presencia del Señor. Ellos lo que ministran acá son ministros de Dios. ¿Qué es ministrar? Ministrar la presencia de Dios al pueblo de Dios.
Con Anga, hermano, y con Ajay, ese muchacho toca al revés a la derecha, y Pampa con Arame tocan teclado. Hay que dar oportunidad. Puedes tener talento. Por eso algunos hermanos, algunos grupos musicales, yo puedo decirlo, no ministerios, porque ministerios aquellos que ministran, graban, hermanos, su baterista mundano, su arpista mundano, su bajista mundano, y para que salgan, hermano, a los eventos recién tratan de llevar a los cristianos. Esos no debería haber, hermano. Por eso hasta su animador, hermano, del mundo, ese disco debería romperse, hermano, porque no sé, creo que han visto como negocio ya las cosas de Dios, ya no con respeto, con amor a papá. Eso está pasando ahora. ¿Y quién dice algo? Si un pastor se pronuncia eso, le lapidan de todo, hermano. Ese pastor extremista, machetero, ese pastor es muy exagerado. Claro, cómo nos gusta la carnalidad, hermanos. Mira esto, hermanos, solo simple, ya me está alcanzando el tiempo probablemente. Ábrelo, hijo. Levanten sus vasijas ustedes. Sentadito nomás, hijo, no te preocupes, estás como yo gordito. Siéntate, hijo, vas a cansarte. Vamos a Mateo. No, Hechos capítulo 3, versículo 6. Rapidito, hijos. Quiero desarrollar rapidito. Probablemente me falte 15 minutos. Rápido. Hechos 3, 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ver si se pueden ponerse, hijos preciosos. Gloria al Señor, daremos 3 glorias porque hemos orado para iniciar. Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo, a ver, ustedes continúen. Pero te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a dar 3 glorias. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué hay que hermana Icona? Guapana Icona, Casgasjoco, hermanos míos, limosnero, templo hermosape, hermanos. Inatense, hermano Icona, limosna, por favor, nispanesja. A ver, papito Juan, limosna ni muy. Inatense, hermanos míos, Pedro y Juan se pararon. Entonces el limosnero probablemente habrá dicho, era paralítico, no estaba parado, siéntate. Entonces, hermanos míos, extiende tu mano, Pedro. Y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Salta para arriba, hijo. Amén. Amén. Aplauda, pues. Maquiquipas y vainas. Trauma cuchcanquicho y vainas. A ver, tiaco, hijo. A ver qué pasó ahí. ¿Qué estaba aportando, hermanos míos? Pedro. Y matajan con la mantacan mancarja. Levántate, andan en ampas. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa tenía? El poder, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, todo lo que pasamos acá nos dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dile. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántalo. Ahora usted también. Quiche. No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Ay, padre, no, jarrema y tapsacho. Alto mojari. Anchaita. Ahora, el otro tiene basura, el otro tiene agua limpia. ¿Están viendo o no? Por eso los que pasamos en la lectura, los que pasamos en alabanza, los que pasamos, hermano mío, en la prédica, debemos estar santificados. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos en la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Chuyanchaza cananchi, huacbaga cualquier ligero. Cuando vayas a la casa de Dios, no seas ligero. Guarda tu pie si estás mal. Más siéntate para escuchar que para ministrar la palabra. Con Anga, hermano, y con Aligero. Nuestro hermano Juan, nuestro hermano Ambrosio nos va a hacer predicar, pero en antes, hermano, con su esposa cucharonzazo, y se va campantemente a ministrar del púlpito. Por eso, hermano, tu conciencia vale por 1000 testigos. Tu conciencia vale por 1000 testigos, y Dios te está mirando antes que los hombres. No tienes que cuidarte de los hombres, cuídate de Dios. Si estás mal espiritualmente, siéntate ahí. Porque si tú vas allá estando mal, vas a ser
hermano mío, juzgado por Dios. No por mí, no por Pastor Pan de Dios, porque Él no conoce, no sabemos nosotros cómo estás. Inocentemente te puedo decirte, hermano, lectura, pero usted tiene que ser consciente. Esto no es cosa de carne, esto no es cosa de hombre, no es un evento mundano, esto es cosa espiritual. Esto es algo maravilloso, tú no puedes entender tal vez. Es algo, hermano mío, sobrenatural. Es algo, hermano, espiritual. Con hermano, y con cualquiera pasa, cualquier petillo pasa. Y yo, ay, qué bonito canta, ¿no? Agarradito de la mano, izquierda, izquierda, derecha, derecha, un pasito para acá, patadita, patadita. Y todos, wow, qué bonito, ¿no? Pero el Espíritu Santo está esperando que te ministre, que cuando abrirá su corazón más concentrado con aquellos saltapericos, y usted, hermano, no se concentra con la unción del Espíritu Santo. Le felicito a los siervos que han estado este día en este evento. Qué maravilla. Ojalá que sea todas las iglesias así. Qué lindo sería. Pero nos falta mucho todavía. ¿Cuánto dicen? Hermanos míos, Kaipin pasamonja lecturapi kaipapicha, Kaipi papanchiñata alabanzapi, en aspane jañata cana y arjasja jamón que basejaikiwan ima chasquico, ministrasja pasturconapa, ministeriopa, imainampi, yaquio, tocoyimayo, basejaiki caina limpio. Inatin mi chasquiicusum querique, Kaipiñata can, ama piña con quicho, Kaipi papichañata can, adulteriope, pleno adulteriope, rimachkan runa jarike, imausotiki. Dalmasyo kachkan yao, chay ambrosia avansi, mana chay ambrosia kan mancho kaipi no. Cuidado nomás, chay ambrosia avansi kachkan yao. Enatin pastor ko na mana investigay gus hinaya, hinachan simanang mantaje con. Hay muchos pastores o siervos sinvergüenzas estando en pleno adulterio ministrando de acá. Sí, hay hermano. Sí, hermanos míos, aunque usted no lo crea. Qué vergüenza de verdad. Si alguna vez yo cayera, hermano, yo diría, ¿sabes qué, pastores? Me voy a sentar. Tal vez yo no quiero explicarlo, pero digo, me siento, porque esta es cosa de Dios, no es cosa de hombre. Dura cosa será cuando te cae la mano de Dios. Dios es amor, a la vez fuego consumidor. Cuidado cuando tú metes con la cosa de Dios, te metes con el mismo dueño de la viña, que es Jesucristo, hermano mío. Kaipiñata, ayunachkan, vigilachkan, santa sinapi participachkan, puntual fainapipas, puntual imapipas, churanchascachukachkanman. Inatinga, hermano Icona, no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo, dile. No tengo plata de oro, pero lo que yo tengo... Ahí está, Marimaratsa, que pavito, ama, toma, y toma cuita y monachas que papicha. Ahora, dale, sirve muy, que chochaman palas. Han ama que, maigin mampas. Sirve y cualquier chata, la mitad cama sirve. Este es un hombre espiritual, sirve pues. Este es hombre espiritual. Y ahora sí, toma, hijo. Hawaii cachi yachtamenas tomaruco y toma. Toma, pues, te estoy dando veneno, ¿qué cosa? Toma. ¿Está rico, hijo? Claro, fresco, ¿no? Qué maravilla. Ahora devuélvele su vaso. Ya váyase allá usted. Ahora usted, hijo. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, dile. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Corrió, papichamos, hombre. Chaitam, toma con kikonan. Coteruco, regrese, párate y hazle ver a todos. A su vasija fue llenado esta basura. ¿Puede tomar? Si tomara, ¿qué pasaría, hermano? Contamina el cuerpo, haría un lavado gástrico y moriría probablemente si no llevamos a tiempo, hermanos míos, lo que es al hospital. Siéntate, hijo. Esto es lo que pasa cuando, hermano, un fornicario pasa al frente, cuando un adulterio, cuando uno que está andando en hechicería, cuando una chismosa, cuando una persona peleandera va adelante y te transmite eso, y sin darte cuenta, con eso te has ido a tu casa.
Y tú dices, ay, qué cosa es lepra, qué cosa para que me contamine. Eso está mal, esa teología está mal. Sinvergüenza, claro, pues, ¿cómo no vas a sustentar? Si tú eres un sinvergüenza que quieres lucirte nomás acá, pero si tú no estás, hermano mío, santificado. Pero si estarías bien, dirías, aleluya, gloria a Dios. Eso queremos, pastor. Esa palabra quiero. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte aplauso para nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Padrino kaichu sinamdaña ron kai papi chataja hoy. Ni mara vidan cara papi, vai piras cara condor nasis katiki. Hermano ikuna, wau pani ikuna. Yacha ikuna ikita munani kai. Kai jamanam cualquier lugar cho, iglesia risai que jamanam cualquier lugar cho. San Marcos capítulo 11 versículo 17. San Marcos 11, 17. Y manintas papanchipa palabra. Él les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de baile. Casa de negocio. No, casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Hoy Ariscanticho, si están escuchando, ¿no es cierto? Mi casa será llamada casa de oración, pero más vosotros habéis hecho casa de ladrones. Guaupanicuna. Hay cara hermanos negociote en aña varonch. O clau con apeja hermanos manamrimacuicho verdallata nisaike. Cai hermanos venta de faldones, cai piñata hermano icona joquiosco, piñata joquiosco, poramente negocio hermanos. Manañam cancho palabra, chaime hermano nisaiqueche, alabanza hermanos pastores de este local, haya 3 o 4 alabanzas, no exageren, palabra más coman hermanos, palabra, la fe viene por el oír de la palabra del Señor, palabrata más enfatizaiche hermano icona, eras paga y achazón, y acharus paga, eres jerus paga, manañam, y anja winco en cumancho, tapra y cosunche, sino y achazunñam palabrata. Ahora, hermanos, por no aprender la palabra, muchas veces cometemos errores. Claro, pues trabajo y iglesia, trabajo y iglesia. Tú, hermanos míos, guarda la palabra, dice la palabra. Así es que por eso guardo en pupitre, no en tu corazón. ¿Y cuándo? Cuando escudriñas. Hawanaike, leí naike. Y manichcancha palabra, investiga naike. Chaime mana, huiñanchicho, hermano icona. Toda la vida ginalla, hermanos míos. Joaquín, viejo chacunas, vieja chacun, tercaña, hermanos míos. Y nas piliaros papas, ay, alto cielo tamerechcarne, a la casa tamerechcarne, ¿sí o no? Alto cielo mamererón que mana mi infierno mancho, hermanos. Chaime hermano icona, chuyan chaconanchic, amén. Chuyan chaconanchic, manam caiga a cualquier lugar, cho. Chaime palabra nin hermano icona, gloria al Señor. Javanque hermanos papanchipa palabranta, enatín mi hermano icona, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre lo cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Oyeron que fuego extraño que él nunca le mandó. Salió un fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Muchos de nosotros, hermanos, fuego extraño acá presentamos. Pasan normal, hermanas, con su aretito, su cabello pintadito, ¿cómo no? Sus falditas nomacasito, tacón arriba, caen ataras por en copas. Alguien taps por en manta, oye. Sí. No, la falda larga, ¿acaso soy monja? ¿Qué cosa? La verdad no sé cómo estamos, iglesia. Eso está pasando en el mundo, hermano. No ven con sus ojos. Algunos hermanos del ministerio, hermano mío, con su chivita hasta acá, con su polito bien apretado, con su casaquita bien brillante, todo afeminado y todo. Siervo pasa adelante. No hay que diga alguien alto, hermano. Discúlpame, cámbiate tu ropita, por favor. Quiero que ministres, pero esta es casa de Dios, puerta del cielo. No es cualquier lugar, papito. No hay valientes, hermanos. Solo hay cobardes, son alcahuetes del pecado, hermano mío. No hay.
Ya chachkaspa, jawachkaspa. No sabías, hermanas, Janconapa, manam tiempo cancho que hay enseñanza largo, resumisa. Chukchay que cheja nim, velo, nispa. Se cortaron cospay que cheja israelita, jinaya purichi, veloan. Pero chay velomanta, muiculispay, que chukchay que sirven velomanta. Oyares ganchecho, no tienes por qué tocar ni cortar. El arete que usan hermanos, las hermanas evangélicas, decentemente, decentemente. La hachelleta, esclavitud, simboliza esclavitud, hermano. Pachamama mi importante, corazón chalay que tamunan, son chalay que tamunan, señor. ¿Quién te ha engañado, hermano? Y muchos he escuchado, la ropa no es doctrina, para mí sí, la denominación que estoy encabezando, para nosotros hermanos, santidad interna primero, después externa, sí o sí los ministros, sí o sí, yo no permito con buzo ni con chimpún acá, nunca voy a permitir mientras que estoy vivo, hermano. Las hermanas también bien ataviadas, en Atenjak, son gochalaykita, Cristo jaboten hermanos, son golayquich pavanja. Son golex ploj alto taña son goike cuerpo de guilla tomó un torayanja. Es grave, hijo. ¿Qué crees que papá es cardiólogo, pistaco? ¿Qué cosa para que se lleve tu corazón, mamá? O traficante de órgano. Todo tu cuerpo será transformado. Amén, hermanos. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Si no le importaba la ropa, hermano, cuando Adán y Eva pecó, hermanos míos, ahí está fácil para que interpretes, hermano mío. ¿Qué ha pasado? Se vieron desnudos y ¿qué hicieron? Corrieron a hojas de higuera, arrancaron, dijo, hojas de higuera, papá, y con delantales. Delantales significa cuando analizas calzón o calzoncillo o ropa diminuta. Chaita, hermano, y con una pecadoja, chay, jala pupute, jawachi con equipa, hermano, chay, pagme pecadoja pasonque. Pero papá lo hizo túnica de pieles, se les vistió, véalo en Génesis. Amén. Túnica significa pudor, modestia, decencia. Claro, pues, como otros ciegos nos dirige, nosotros también otros ciegos permitimos todo, hermano mío. Por eso la iglesia está marchando de espiritual, han empezado en la carnalidad, están terminando. ¿Por qué no terminamos en la espiritualidad, hijos preciosos? Cuando suene la trompeta, ¿cuántos seremos llevados? De verdad. Yo me pregunto eso. Tantos ministros dirán, en tu nombre he sanado enfermos, en tu nombre he echado fuera demonios, en tu nombre he hecho tantos milagros. Un día nos dirá el Señor, no te conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí al fuego eterno. Y ese día va a llegar sí o sí. Hermanos míos, es tiempo de reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de volvernos a las sendas antiguas. Es tiempo, hermano. Alguien decía antes, perdóname, pero no importa, bótame. La sana doctrina no deben hablar. Yo sí hablo. A la sana doctrina tenemos que volvernos. Si no, estamos mal. Sin la santidad nadie va a ver a Dios. Chay, mi hermano Icona. Jabamo y Caeta. ¿Dónde está tu vaso, hijo? Corre, corre, trae. Corriendo. Soldado de Jesucristo. Wow, qué panicona. Hebreos 12. ¿Quieres agua, hijo? Ya te voy a dar agua. ¿Ya? Ya, tómate. No, para ti, para ti, para ti. ¿Dónde está? Pero con tierra trae. Ahí está coteo. Con ángel, hermano, y con aniscanche. Ay, o sea, Dios es como es. Papá nos perdona y lo ha muerto. Hagamos, pecamos cada momento. Hacen lo que quieran, hermano. Toman un ratito, chachan su coca, su chicha. Hermano, hacen lo que quieran. Se van un ratito a la techada y después vienen a ministrar. Abiud, hermano, presentó fuego extraño y salió fuego delante de Jehová y lo mató. ¿Cuántos de ustedes estarán muertos espiritualmente? Dice, bajado espiritual, no sé qué me ha pasado. Es que usted estando con pecado pasó adelante y el Señor mismo se encargó de ti. No morirás,
físicamente, pero vas a morir espiritualmente. No vas a tener ganas de ayunarte ni orar, ni siquiera levantarte temprano, porque te estás burlando de aquel creador del cielo y de la tierra, el que ve todo, escudriña la mente y el corazón de todo. ¿Cuántos dicen amén? Que dirás, a ese pastor lo hay que llamar otra vez. No me llame, hermano, pero yo sí voy a seguir predicando por Facebook. Yo sí voy a seguir anunciando por todas las redes posibles, para seguir anunciando la verdadera evangelio, hermanos. Con Ángel, hermano, y con Manayam, hermanos. Pastor, manas jamón quicho, porque pastor ni menin. Manas torta me con aiguts prohibieron. Yo jamás he prohibido torta que coman. Coman, hijos, nunca, pero no ensucien al altar del Señor. Todo tiene su tiempo y su lugar. Hay que hacer en nuestra casa cumpleaños, hay que hacer en nuestra casa si quieres celebrar algo, pero la casa de Dios, casa de oración será. Y es una casa, puerta del cielo, hermano, para entrar al cielo. ¡A su nombre! No debe haber negocios, no debe haber, hermano, burlas. Por eso muchas veces, hermano, no tenemos reverencia. Los católicos tienen más reverencia que tú y yo. ¿No ven, hermano, cómo entran a la iglesia católica? A un santo hecho de hombre, de yeso, adoran con reverencia. Y tú cuánto más debes adorar a un Dios creador del cielo y de la tierra, con una reverencia perfecta. Amén. Sabe Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual no hay libertad. Sabe, ayer cantaba, Imainallara son jolaitas, Imainallara son juiquitas, Chuyala son coyocola, que sus milaika osacuas, salvaje milaika apacuas. Amén. Esa alabanza es largo, hijo. Si estamos así, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Textos como pretextos utilizamos para pecar contra Dios y después nos quejamos nosotros mismos. No quiero decirte con esto margina a las personas acá. Recibe con abrazo, con amor. Hazle sentar, no importa que venga competido, no importa que humine, pero el atrio es su lugar, no el lugar santo, lugar santísimo. No, hijo. Todo tiene su lugar que tienes que controlar. No te estoy diciendo, échala afuera, no. ¿Quiere practicar? Gloria al Señor. El joven puede venir a practicar a la iglesia, sí. Ahí está el atrio, ahí pongan enchufe, que practique ahí. Pero al altar del Señor deberían subir los santificados y los bautizados, consagrados, hasta incluso para hacer limpieza, hermano. Dirás, pastor, que anticuado eres, muy anticucho eres, muy antiguo. Hermanos, tengo 41 años, no soy tan viejo. ¿Parezco viejo? Sí. No necesito que me conten. Pero hermanos, he visto la gloria de Dios. Tengo 23 años sirviendo a papá. Toda mi juventud te entregué a papá. Si tú eres hermano mío, chismoso, habrás manchado ya la santidad. Si eres hermano fornicario, estás así. Adulterio. Y muchos pastores son peloteros, ¿no? Con kermés, con gincana hacen hasta hermanos míos, casa de Dios. Ahora, ¿así veremos a Dios? Chisme, contienda, pleito. ¿Así veremos a Dios? Dígame usted, hijo. Con esto quiero terminar. Kainacho, rico soncho Dios está. Hagan en que yo rico sábame, pastor. Ahora, ¿por qué demora el Señor? Sí, Él puede venir cuando Él quiere, porque no sabemos nosotros ni los ángeles, nadie sabe. Pero ¿no sabes que la muerte está a tu lado? Yo no sé si voy a llegar a mi destino, por más que sea pastor. Hace poco en Huancayo, un pastor conocido mío, amigo mío, he ido así a predicar, murió. Cuando venía a Ayacucho a predicar, se volteó el carro, murió. Si es que la muerte no perdona a nadie. Pero si ese pastor estaba preparado, se fue con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ataricus. A ver, un diácono, ayúdame. Hijo lindo,
Pedro, estás cansado, pero así es trabajar en las cosas del Señor. Llévatelo todo. Gracias, eso déjalo. Una alabanza quiero cantar contigo. ¿Podemos cantar? Adelante, hijo. Ahí no me acompañan. Dios milla y taja, serviculia saxi. Aitalia y taja, hatikulia saxi. Hakuchuria y niwana, urakama. Hakuawala y niwana, urakama. Trompeta final, huacaika, mutirsi. Trompeta final, huacaika, mutirsi. Hanak pachambang ripukulia sunchi. Antu cielo mang pasakulia sunchi. Dios nila itaja servikulia sasi. Taitala itaja hatikulia sasi. Hakuchurila iniwana urakama. Hakuawala iniwana urakama. Trompeta final huacaika mutisi. Trompeta final huacaika mutisi. Hanak pachama de ripukulia sonchi. Alto cielo van pasakulia sonchi. Pronto suena la trompeta. Toma en serio las cosas de Dios, iglesia. No es una burla. Aunque la gente te diga extremista, aunque la gente te diga eres muy recto, tú eres atalaya, tú eres embajador que tiene que decir esto no va. Por favor, pastor, mi amado pastor, como a un padre no permitas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quedaremos si Cristo vendría ahorita? Si papá vendría, hermano, a juzgarnos. Hay caras, hermano, ni cuchuanga, hay que picachcale. Pasacamos na iba listo y listo. Y mainamo, era tomar, hermanos, a lista cosa. Pasa con aipa. Pero sin embargo, hermano, icona. Manita chaine listo ya canja bajar en gripo con aipa. Chainam caranche listo y listo, chuyancha cospa iglesia. Papanchikwa pasa con anchikpa. Amaya, chale a pija por isuncho. Padre bendito, te estoy buscando. Padre amado, te estoy buscando. Sana mi alma, sana mi corazón. Sana mi alma, sana mi corazón. Padre bendito, te estoy buscando. Padre amado, te estoy buscando. Sana mi alma, sana mi corazón. Sana mi alma, sana mi corazón. Los que no están bautizados, los que no están casados, los que faltan arreglar su vida, quiero ayudarte con oración acá. Para que seas útil, vaso de honra delante de Dios. Yo quiero que seas valiente y digas, pastor, me falta arreglar mi vida. Yo necesito del Señor. Dios poderoso, te estoy buscando. Dios amoroso, te estoy buscando. Sana mi alma, sana mi corazón. Sana mi alma, sana mi corazón. Eres cuerpo de Cristo. No solamente el pastor Raúl puede predicar, no solamente el pastor Odar, no solamente el pastor Emerson. Tú también eres cuerpo de Cristo y vales mucho, pero santifícate delante de Dios, arregla tu vida. Tú dirás, pastor, no tengo plata para casarme. ¿Has visto en antes, hermano, cómo Dios arregló su vida de una familia? No quiere decir pobremente se casó. Delante de Dios es una fiesta tremenda. Acá en la tierra no tendremos ni privilegios, pero allá tienes calles de oro, mares de cristal. Amén.
Aleluya. Ora no kusumsi. Ay kata pasay ka mo pastor necesitanem. Ora kuitan espay. Pasay ka mo y valientemente. En aspay que ni papá yo necesito arreglar mi vida. Gloria al Señor, hija. Arrodíllate. Alguien más dice yo pastor necesito una oración. Pase adelante, dile papá. ¿Hasta cuándo voy a estar así, Señor? Yo necesito ser vaso de honra. Yo necesito, papá, ver tu gloria, tu maravilla. Señor, aleluya. Aleluya. Pasa adelante, dile, yo necesito de ti. Aleluya. Mainam, tay, kuyan yawa. Mainam, ispi kuyan yawa. Manakaso, churiyay, ta, rebelde so, la mata, muy bastante. La que mata, mi bastante. Amayama, asika, que amayama, asika, Padre, Dios ni la caspa, pachachiwa. Dios ni la caspa, pecochiwa. Manakaso, churiyay, manauya, Padre, kay biway ko na umoriko, abrazay ko yung espiritu yung mapapuntay ko, kalpatayapay ko yung asinti ko amungin ko, kalpatakapinos pa, hindi ko ming sinampa. Kay mundo may sinapa, Padre. May namanata, Diyos ko yan yawa. May namanata, tay ko yan yawa. Imanakaso, suriyay, relendiso, la que mata, may magdalin. La que mata, may magdalin. Kami ama, asika mo. Kami ama, asika mo. Oh, Ramashira Mahanta y Mahaya. Tus problemas no pueden ser más grandes que tu Dios, iglesia. Tus pecados no pueden ser más grandes que tu Dios, iglesia. Acércate a él, dile, papá. Hasta aquí te he fallado, Señor, me reconcilio delante de ti. Quiero ser vaso de honra. Quiero transmitir la unción de ti. Algo bueno de mí. Te doy lo que tengo, diré del púlpito. Diré, papá, de adelante. Quiero ministrar tu pueblo, pero arregla mi vida. Gracias. Anak pacha poderos, kami ko'y lakuwagi. Anak pacha kay taglay, kami ko'y lakuwagi. Mikunay patawatin, kami mikunsiwagi. Pachayay patawatin, kami patachiwagi. Kaya imutulyakin, manasasabay juga, kaya imutulyakin. Manasasabay juga, untuk sapuriyakin. Kami kuha, walas tempuriyakin. Kami consolawan. Ahí está, Él te abraza, Él te abraza, Él te abraza, Él te ministra. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, Ramashira Mahanda y Mahaya. Ahí está consolándote, ahí está secando tus lágrimas, hija. Tú no estás solo,
pasando pruebas y luchas, Él te dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Como estaba con Moisés, así estaré contigo. Y mamá tata wakas din purichkanke. Aleluya. Padre, acá está tu pueblo de rodillas, abrázale, consuélale. Amado Espíritu Santo, unge con tu aceite, desde las coronillas hasta sus plantas de sus pies. Oh, Ramashira Mahaya. Kaya wilay, mitay tayo wakachisu. Kay sukulay, mitay tayo nakichisu. Ay may kamay, mitay tayo wakachisu. May kamay, Diyos nakichisay kin. Kay chakilay, Diyos niya manuwag. Kay makilay, mitay tayo raruyan. Ay may kamay, Diyos niya nakichisay. Ay may kamay, Diyos niya nakichisay. Dile gracias, Jesús. Gracias, papá. Con esta oración, Padre Santo, te dejo a tu hijo Juan de Dios Escobar, a tu hijo Pastor Orar Quispe, a tu hijo Emerson, a los ministerios que han trabajado en tus manos. Cuida, guarda, mi Padre. Cuida toda la congregación, desde el púlpito hasta la última banca. Con tu Espíritu Santo, papá, con tus ángeles ministradores, acampa alrededor en mi piel de Padre. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Gracias por traerme a este pueblo hermoso. Muchas gracias. Levanta tu manito arriba. Vamos a darte glorias. Aleluya. Tal vez en la tarde, antes del almuerzo, has venido, hija. Baja tu manito un ratito. Los que van a reconciliarse, levante la mano derecha, los que van a reconciliarse. Dile, Señor, repite esta oración. Señor Jesucristo, vengo ante ti de rodillas. Perdona mis pecados y errores. Papá, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a darte glorias. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale fuerte palmas para Cristo. Gloria al Señor.